En la administración oral, a veces parte del principio activo se puede perder por llegar al hígado. Entonces, cavidad oral, faringe, esófago, estómago, duodeno. En el duodeno es donde se da la absorción y por la circulación del duodeno el medicamento, el principio activo, llega a la vena porta y de ahí llega al hígado. En el hígado, una parte del medicamento se puede inactivar. Después de la porta y después de pasar una parte por el hígado, llega el plasma. Entonces, parte del medicamento se puede perder en el hígado por metabolismo de primer paso. Metabolismo se está inactivando el medicamento. Primer paso, antes de dar el efecto, antes de llegar al plasma, ya parte del medicamento se está perdiendo. Entonces, efecto o metabolismo de primer paso. Eso está relacionado con el flujo sanguíneo hepático. Entonces, dependiendo de qué tanto flujo le llegue al hígado, ahí va el medicamento y ahí tengo metabolismo. ¿Qué puede pasar con ese metabolismo de primer paso? En algunos casos puede cambiar la respuesta. Generalmente no la cambia. ¿Por qué? Porque ya está calculado, ya está establecido cuánto del medicamento se va a perder así. Entonces ya eso se sabe. Y con el porcentaje que queda, que sale después del primer paso, con eso hay efecto del medicamento y no hay inconveniente. Si hay alguna interacción, si ese metabolismo de primer paso se reduce, las enzimas están ocupadas con varios medicamentos al tiempo, cambia el flujo sanguíneo hepático o hay algún otro inconveniente, voy a tener interacciones, sí se puede presentar, puede haber riesgo de toxicidad. Entonces ese metabolismo de primer paso es importante por se pierde mucha parte del medicamento según el medicamento, con cada uno varía antes del efecto y puede haber interacciones y toxicidad. Entonces aquí la absorción depende de las características de la molécula, del sitio donde está la molécula y dentro de las características de la molécula también van los excipientes. Con todos los procesos de cinética vamos a tener lo que se denominan patrones de cinética o formas de cinética. Y hay dos tipos. Acá en esta gráfica le está mostrando a usted cuánto medicamento se absorbe. Entonces a medida que sube la curva, quiere decir que se absorbe. Cuando hay poquito medicamento, entonces se absorbe más. Es la línea que está en azul. Eso es una cinética lineal. Lineal es porque sube, va en ascenso. Va aumentando el proceso. También se denomina cinética progresiva. Y esta cinética es un patrón de primer orden. Primer orden. A medida que aumenta la cantidad de medicamento, aumenta la absorción. Entonces, cinética lineal o progresiva va en aumento. ¿Qué va en aumento? La absorción. Mientras más sube la curva, hay más absorción. Y de ahí viene el otro patrón de cinética, que es una cinética no lineal, no progresiva. Y ojo al término, es una cinética saturable, entonces ya esto queda plano, ya esto no sube.
es porque se saturaron los mecanismos asociados al proceso de cinética. Entonces, por poner un ejemplo, ya no puede haber más absorción porque ya está saturado los capilares y no dejan pasar más medicamento, por ejemplo. Entonces, esta de acá se denomina cinética de orden cero, orden cero. No lineal, ya no sube. No progresiva, no puede aumentar el proceso a partir de ahí. ¿Por qué? Llegué a un límite, llegué a un máximo, es una cinética saturable. ¿Qué pasa normalmente con los medicamentos? Tienen una cinética mixta. Cuando hay poquito medicamento es de primer orden. Cuando ya hay mucho medicamento se satura, ya no puede aumentar el proceso. Entonces se satura una enzima, se satura la absorción, se satura el paso a través de una membrana. Ya no puede haber más proceso y pasa a ser orden cero. Si alguien lo pensó en efecto, no tanto con la absorción, pero con otros procesos, cuando el medicamento entra a un orden cero, se va a acumular el medicamento, no en la absorción, en otros como el metabolismo, excreción. Se va a acumular el medicamento y puede ocurrir toxicidad, puede pasar toxicidad. Vías de administración, ya habíamos visto una parte, entonces continuamos. Vía tópica, yo aplico el medicamento buscando un efecto local y ahí están por ejemplo los que se aplican en piel. Dependiendo del caso puede haber absorción. Depende de lo liposoluble que sea el principio activo y si hay alguna disrupción, si hay algún daño, alguna pérdida de continuidad o algún factor adicional que aumente absorción o que favorezca la absorción. En la vía tópica entonces busco un efecto ahí donde se está aplicando y dependiendo del caso puedo tener un efecto prolongado. Entonces unas gotas oftálmicas, unas gotas nasales, unas gotas ópticas, una crema en piel. Yo puedo tener el efecto con el medicamento ahí varias horas. Vía inhalatoria, ya la mencioné en la clase pasada, tengo acción en el pulmón, pero a veces, por ejemplo, como los gases anestésicos, tengo absorción y efecto en sistema nervioso sistémico. Esta evita el metabolismo de primer paso y la idea con la vía inhalatoria es tratar de evitar la absorción, idealmente que no se absorba la sustancia, hablando de medicamentos. Vía intravenosa. Evito el paso de absorción, ya lo estoy poniendo, ya lo estoy aplicando de una vez en la sangre. Tengo más biodisponibilidad. F en farmacocinética significa biodisponibilidad. Entonces estoy perdiendo nada del medicamento o muy poco. A veces en sangre se puede perder por enzimas. Es la vía con acción más rápida. Tengo más concentración de medicamento, pero tengo más riesgo de efectos adversos. Vía intrarrectal no es muy utilizada. Ventaja, absorción rápida, es una zona muy irrigada. Y se reduce la mitad del metabolismo de primer paso. Tengo entonces que la absorción es el paso desde el sitio de administración hacia el plasma. Ahí también aplica el concepto de compartimento central. Vamos entonces a tener dividido el organismo en compartimentos. Eso es de la farmacocinética. Hay un compartimento central que es el plasma o circulación sistémica con los órganos más irrigados, hígado, riñón, miocardio, y los otros órganos o los otros sitios anatómicos son compartimentos periféricos.
Entonces en la absorción tengo paso del medicamento o el principio activo hacia compartimento central. Y de ahí, cuando ya lo tengo en el plasma, el medicamento está en el compartimento central y se va a mover, va a pasar hacia los compartimentos periféricos. Entonces absorción llega al compartimento central. Distribución pasa del central hacia los periféricos. Las formas sólidas, cuando estamos hablando de la vía oral, y en algún caso también con otras vías, requieren procesos de desintegración y disolución. Lo van a encontrar resumido como disolución solamente. Desintegración. Esa forma sólida se parte. Entonces esa forma sólida pasa a fragmentos. Se hace pedacitos. Disolución. Esos fragmentos pasan a líquido. Una vez que ya tengo el medicamento en forma líquida, eso pasa al intestino y se absorbe en duodeno. Para la absorción en duodeno yo requiero que el medicamento esté en forma líquida. Si no está en forma líquida, no se absorbe. Esto lo regula mucho, lo modifica mucho los excipientes. Si los excipientes, no el principio activo, si los excipientes son liposolubles, hay una disolución más rápida, tengo más principio activo y hay más absorción. Entonces tiene que ver con los excipientes y que sean hidrosolubles.